tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un libro que nace de una luz interior, una luz que todos tenemos, que no nos tenemos que olvidar de eso, que cada uno la debe buscar, ¿no? Pues sí, esa es la razón del libro, es decir, llevar a la gente al pensamiento más profundo, que busquen en sí mismos, que no se desesperen y que sepan que, bueno, que hay una luz siempre en el interior, ¿no? Al sur de la razón también es el libro que podemos identificar en parte como un amor geográfico tuyo por el sur, por Barbate en concreto. Sí, es un amor eterno, además. Un amor que se inició ya en los primeros años de tu vida que pasaste allí, ¿no? Pues sí, yo me llevaron a Barbate cuando tenía 3 años, 1949, y vamos, tú no eras ni proyecto siquiera, y bueno, mi padre me cogió de la mano, me llevó a la playa y me dijo muy serio, la mar. En femenino, ¿no? Y me enamoré absolutamente. Uh-huh. Es que la mar, el oleaje, Barbate tiene una magia especial. Lo tiene todos los sitios. Tú has estado en muchos lugares, pero parece que Barbate, el sur, marca un poquito tu vida. Este libro, sin embargo, se escribió hace bastante tiempo, ¿no? Pues si no recuerdo mal, hace 11 años. Lo que pasa es que, como siempre, pues bueno, la editorial no se sabe qué pasó. Ahí se quedó entre papeles, entre cajones, entre gente más o menos presentable y bueno, y ahora lo han sacado. Pienso que quizás han acertado, porque es un libro que en estos momentos tiene más sentido y más razón de ser que hace 11 años. Cuando publicaste ese libro, cuando hiciste las ilustraciones que acompañan a cada una de las reflexiones, de las ideas que expones, he descubierto que en varias de esas ilustraciones que pones fecha, el lugar, algunas están en Amán, otra en Petra, otra en el Mar Muerto, y descubro, bueno, pero si ese viaje estuve yo con Juan José Benítez y estuvimos y ahí me presentaste a un personaje fascinante que nos acaba de marchar y se acaba de ir, Fernando Múgica, un personaje extraordinario que demuestra que una de las formas de supervivencia tras la muerte es precisamente dejar huella, y él dejó mucha, ¿no? Sí, Fernando, bueno, era un periodista de raza, de los que ya casi no quedan o no quedan, y además en su vida personal pues era un tipo muy singular, ¿no? Era un señor con mayúsculas, en fin, yo me lo pasé muy bien con él constantemente, lo tuve en el colegio a mi lado, en el pupitre, y durante 11 años en el colegio, y después, bueno, pues la vida nos separó, pero el periodismo nos volvió a reunir, y efectivamente en Petra en Jordania fue una de las ocasiones en las que yo tuve la fortuna de teneros a ti, por ejemplo, y a Fernando, ¿no? Como dos. Yo pienso que tú eres un gran periodista, un gran reportero, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Yo aprendí mucho ese día. Tuvimos una cena, entre las muchas que tuvimos, pero una reunión en la que estabas tú, estaba Blanca, estaba Fernando, y yo asistía, estupefacto, maravillado, divertidísimo, que estabais recordando algunos de vuestros viajes, algunas de vuestras aventuras, y hay muchas que me marcaron en lo que contabais, pero había una cuando fuisteis con pico y pala hasta Alemania a buscar los restos de Hitler, tú y él, directamente en el coche, y ahí teníais la pala, ¿no? Eso era periodismo de verdad. Sí, eso fue en enero de 1973, con un frío espantoso en Berlín Oriental. Bueno, pues la noticia que había surgido en los teletipos días antes es que habían encontrado la tumba de Hitler. Y bueno, pues no encontramos, por supuesto, ninguna tumba, no existía tal tumba, y bueno, pues me ocupé de cavar dicha fosa y de sacarla en los periódicos en primera plana, pero bueno, después nos reíamos muchísimo, ¿no? Pero lo pasamos francamente mal. Qué bueno era aquel periodismo, ¿no? El periodismo de raza, el periodismo de portazo que tú le llamas, el periodismo que no sé si se sigue realizando o no, que se tiene que luchar para poder llevarlo a cabo, ¿no? No, yo creo que ese periodismo está o bien agonizando o ha desaparecido. Es decir,
Fernando Mújica era uno de esos reporteros, Manu Leguineche era otro monstruo, Miguel de la Cuadra Salcedo, que te voy a contar. Bueno, pues este tipo de gente que hacía un periodismo de interés humano por encima de todo, y que eran audaces, valientes. Pues bueno, esto, las ruedas de prensa e internet, yo creo que lo están matando. Y es una lástima, ¿no? Porque lo que la gente quiere cuando oye un programa de radio como el tuyo, o cuando lee la prensa o ve la televisión, lo que verdaderamente le importa es el interés humano. Es decir, a mí la política y la economía, pues bueno, son muy interesantes, pero menos. Precisamente que ahora que hablas de política, fíjate que dentro de unos días se reúnen los personajes, los miembros, los cabezas visibles del Club Bildu de Verdú. En este libro, en Al sur de la razón, le dedicas una buena diatriba, precisamente a hablar sobre ellos, sobre los políticos, sobre los que mandan. Somos sus esclavos, ¿no? Yo creo que somos más que eso, es decir, somos esclavos, somos escoria, y la gente no reacciona. Es decir, la mayor parte de la gente debería coger las siguientes elecciones y no acudir a votar. Es decir, si hubiera un 80% de abstención en las siguientes elecciones, bueno, pues el poder se daría cuenta de que no somos por lo menos tan idiotas, ¿no? Pero yo creo que eso no va a pasar, es decir, bueno. Tú dices en este libro, al sur de la razón no somos políticos, la imaginación no prospera en la mediocridad, aquí amamos el silencio. La política, en cambio, es el tableteo, la imaginación es benéfica, la política se beneficia, la imaginación eleva, la política arrastra. Es una gran lucha, ¿no?, a favor de la imaginación, este trabajo y toda tu vida, porque lo que tenemos arriba, el cerebro, la cabeza, hacer caso a lo que pensamos, hacer caso a esa primera impresión, nos estamos olvidando un poquito de ello, y sin embargo es lo que nos debe motivar en todo. Claro, es decir, el pensamiento es la clave de todo, ¿no? Y sobre todo que la gente piense por sí misma, que es uno de los grandes problemas de los tiempos que corren, que es más fácil que piense la televisión por mí que pensar yo por mí mismo, ¿no? Que es más fácil que piense la política por mí que piense yo mismo. Es decir, y ese es el error. Es decir, cada ser humano tiene, con sus dudas, con sus fracasos y con sus errores o sus supuestos errores, tienen que pensar por sí mismos. Y eso es lo que yo intento repetir y repetir en Al sur de la razón. Que lo más importante es filtrar todo lo que llega. Pensar por uno mismo siempre, aunque te equivoques. Y muchas de esas filtraciones, Juanjo, buenas noches, sobre una de las cosas que has reflexionado, y es el enemigo en el interior. Todo esto es una problemática que tenemos ahora con el terrorismo, que prácticamente pues nos está asolando, que nos están metiendo en miedo, que con la seguridad pues nos están contando cosas para coartarnos un poco nuestra libertad. Tú ya hace 11 años ya estabas reflexionando sobre ello. ¿Sigues pensando lo mismo? Sigo pensando exactamente igual. Creo que el enemigo está en el interior, y que todo lo que nos están contando sobre el Estado Islámico, el yihadismo, etcétera, es algo provocado, pero provocado por Occidente. Lo he repetido muchas veces, y Bruno me ha oído hablar de ello, y él ha escrito peligrosamente sobre ese tema. Las Torres Gemelas no las derribaron los yihadistas ni los islámicos. Las Torres Gemelas las derribaron los propios norteamericanos. Y sin embargo decir que cosas que van en contra de la línea general del pensamiento que nos imponen parece un riesgo, ¿no? En el día en el que estamos, en el momento en el que estamos, hacer periodismo, hacer pensar, pues parece que es un peligro, ¿no? Es un muy peligroso, y yo lo sé por experiencia. Es decir, yo sufrí un atentado en el 2002, precisamente por meterme en territorios que no debía haberme metido, según ellos. Y sé de algún otro periodista que está siguiendo mis pasos. Fíjate, Fernando Mújica, que hablábamos en esa cita, en esa reunión, en ese viaje a Jordania. Fernando sufrió muchísimo con su investigación, que fue extraordinaria, luego manipulada políticamente, pero fue una investigación extraordinaria la que hizo sobre el 11M, lo que vino después del 11S. Y su investigación fue durísima, dificilísima, y le costó muchos disgustos, ¿no?
Pues sí, yo incluso me planteo en estos momentos, y lo digo con toda la prudencia del mundo, me planteo si no, fruto de esa investigación y de todo lo que reveló él, no ha sido la aparición de un cáncer asesino, ¿eh? Porque él sufrió mucho en el último tiempo, no solamente por esa investigación, sino también por lo físico, pero ahí se produce, él era un hombre extraordinariamente vital y sin embargo pues pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo, Bruno, que no debes olvidar algo que por supuesto sabes, y es que los sistemas para matar gente en estos momentos por parte de los servicios de inteligencia, vamos a decirlo con toda claridad, son múltiples. Te pueden inocular un cáncer o te pueden inocular un infarto de miocardio prácticamente, y no te enteras, no se entera nadie. Estamos en un riesgo, ya no se mata con pistolas, se mata de otra forma. El asesinato es mucho más, mucho más imperceptible, pero sigue existiendo, ¿eh? Por supuesto, y eso además ya es relativamente antiguo, ¿eh? Hay muchos sistemas, muchos métodos para matar gente sin que aparentemente haya sido un asesinato, sino un accidente cardiovascular o un cáncer traidor o cosas así, ¿no? Pero eso es viejísimo. Hemos estado hablando de la política, de la influencia, de cómo cortar libertades, pero hay otro poder también muy importante, que es la religión. Sobre el Vaticano, la Iglesia, también haces reflexiones y opinas. ¿Crees que la religión aporta o limita al ser humano? La religión, todas las religiones, desde mi punto de vista, son nefastas. Es decir, lo que hay que hacer es huir de las religiones. Pero para eso el hombre, el ser humano, el planeta necesita 1 millón de años. Hay muchísima gente que encuentra consuelo en las religiones, que se refugia en las religiones porque las religiones piensan por él y eso pues le satisface de alguna manera. Pero la verdad, la realidad desde mi modesto punto de vista es que las iglesias, las religiones, solo han traído sufrimiento, muerte y desolación al planeta. Se mire por donde se mire y cuando uno quiera mirar. Juanjo, dentro de muy poquitos meses vas a publicar un nuevo libro que se titula, ya lo has puesto en tu página web, Solo para tus ojos. Es sobre uno de los temas que más te han interesado, motivado, que más ha facilitado la posibilidad de hacer periodismo puro. En ese viaje en enero de 1973, cuando buscabas junto a Fernando Múgica los restos de Hitler, ya habías tenido tus primeros contactos con el fenómeno OVNI, un tema que en tu vida siempre ha estado y va a estar en este libro, posiblemente el más voluminoso de toda tu vida. Sí, bueno, el Solo para tus ojos es un poco un libro conmemorativo, es decir, se cumplirán 44 años, si no recuerdo mal, de los inicios de la investigación del fenómeno OVNI. He seguido toda mi vida, como tú sabes muy bien, en el tema, en los últimos años muy en silencio, y continúo, por supuesto, mientras tenga fuerzas en ello, ¿no? Y entonces, Solo para tus ojos es una recopilación de casos inéditos, más de 300, que yo entiendo que tienen que salir a la luz porque el fenómeno OVNI es un problema absolutamente cierto y real, aunque quizás no urgente, pero es un asunto que algún día cambiará la historia del mundo, y tú lo sabes perfectamente y mejor que casi nadie, porque eres uno de los poquitos investigadores de campo que quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues me he permitido, creo, el lujo de escribir algo que yo le debía a los lectores, a los que me siguen desde hace muchísimos años, y que me debía a mí mismo. Ya te anuncio, y en primicia para tu programa, que ya está escrito el segundo tomo. Caray, no ha salido el primero y ya nos anuncias el segundo. Es que hay muchísima información en esos archivos, ¿no? Ya está terminado, sí. ¿Cuánta información hay? Es que ¿se puede contar, se puede saber, se puede medir de alguna forma? No, es muy difícil, Bruno, es muy complicado porque hay tanta información, es decir, los militares tienen tantísima información que es muy, muy complicado. Si nosotros los investigadores civiles
en general disponemos de bastante información. Imagínate lo que son estados completos militares, cúpulas militares, servicios de inteligencia trabajando para este tema, ¿no? Para este asunto. Es que son cientos de miles de casos. Y sin embargo hay gente que lo sigue negando, que sigue negando la realidad del fenómeno OVNI. Yo creo que puede evidentemente discutirse su origen, pero su realidad no. Por lo menos quien tiene información, y hay gente que tiene información y sin embargo lo niega. ¿Por qué? Bueno, pues solamente hay dos posibilidades. Una, que son gente que no están bien informadas, que puede ser, por supuesto, y segundo, que sean unos malparidos. Porque hay gente que parece que tiene una mala intención a la hora de negarlo, ¿no? Lo hay, claro, y hay mucha gente, no mucha, hay bastante gente que trabaja para los servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia, especialmente los militares, vamos a hablar claro, una de sus misiones es la intoxicación. Es decir, cuando el fenómeno OVNI se pone o empieza a crecer, según ellos, de una manera peligrosa o desmesurada, lo que hay que hacer es cargárselo. ¿Y cómo lo hacen? Pues con desinformación, de cualquier tipo, ridiculizando a los testigos, a los investigadores, en fin, creando toda una tela de araña que es repugnante y que, bueno, al final la sociedad, el ciudadano de a pie, pues confía en este tipo de gentes y piensa que, bueno, pues que todo es una patraña, ¿no? Pero no es así. Es decir, yo, en Solo para tus ojos, creo que con una máxima objetividad, porque no he puesto muchos comentarios míos personales, cualquiera puede vislumbrar que el asunto es absolutamente cierto. ¿Qué opinas cuando personas como Hillary Clinton dicen que van a contar toda la verdad sobre el fenómeno OVNI? Pues que no creo ni una palabra. O sea, vamos a ver, yo no creo en ningún político. Creo que para ser político, de entrada, tienes que ser corruptible. Si no, no entras en política. Y al final, pues los hechos parece que me dan la razón. Entonces, eso ya nos lo han contado otros presidentes, otros gentes como Carter, etcétera, ¿no? O como Reagan. No, no es cierto. Los políticos no tienen nada que ver con los militares. Los militares están por encima de los políticos, siempre y en todas partes. Por tanto, si un político dice voy a abrir los archivos sobre el fenómeno OVNI de no sé qué y no sé cuántos, pues bien, pues de acuerdo, lo está diciendo, pero no está contando con la opinión de los militares. Los militares son los que deciden sobre ese tema. Y sobre otros muchos, por supuesto. Se acaba de publicar, como decimos, el libro Al sur de la razón, en Bucket, del Grupo Planeta. Solo para tus ojos se publica dentro de muy poquitos meses, también en la editorial de Planeta. Y Juanjo Benítez aquí nos ha anunciado que ya está preparado el segundo tomo de ese libro, de ese enorme trabajo sobre el mundo del fenómeno OVNI. Sé que es muy difícil, Juanjo, que hay tantos y tantos casos que es muy complicado, pero si hoy te pusieran en el brete y te dijeran, dime un caso irrebatible para hablar de OVNIs y para demostrarnos que existe, ¿cuál cogerías? ¿Cuál escogerías? Pues es muy complicado porque todos los casos reales y auténticos son buenos. Pero no sé, se me ocurre así a bote pronto el caso de aquel piloto, para no marcharnos de nuestra casa, español, que salió en un scramble, en una interceptación de un eco no identificado. Estoy hablando de noviembre del 79 y los radares lo estaban viendo, todos los radares de la zona. El hombre se colocó a los mandos de su F-1, no vio nada, de repente apareció la nave era súper gigantesca, mayor que el edificio de la Plaza España, ese famoso hotel que está deshabitado ahora, pero puesto en horizontal, con unos colores impresionantes, increíbles, y el tipo, el entonces comandante, puso su F-1 en dirección a la nave, pero no conseguía nunca, según me contaba el piloto, no conseguía nunca acercarse a la nave. Y los radares al mismo tiempo lo estaban cazando en sus pantallas. Y estaba quieto, estaba estático.
y llegó un momento en que el piloto se estaba quedando sin combustible, tuvo que regresar a la base de los llanos en Albacete, de la que había salido, y en ese momento entraron unas voces, tú conoces el caso, sí, en su canal de guardia, ¿no? Él apagó los canales de guardia y las voces infantiles de niños le seguían preguntando que cómo se llamaba, que por qué se iba, que, en fin, una serie de cosas que verdaderamente dejaron pálido al piloto de combate. Precisamente sobre ese caso que ocurre muy poquitos días después de un clásico, el incidente de Manises, tú has publicado sobre el fenómeno OVNI en relación a los militares un libro, una investigación extraordinaria que es materia reservada, que nos demuestra, ya sé que es retórica, pero hay que decir una vez más, la respuesta es sí, supongo, los militares saben mucho más y los servicios de inteligencia saben mucho más sobre el fenómeno OVNI, de lo que dicen saber. Lo saben casi todo. No voy a decir todo, pero muchísimo. Es decir, ellos conocen, a nivel de cúpula militar, conocen qué es el fenómeno, de dónde procede, o al menos que no es de aquí, qué tecnología pueden llegar a tener, en fin, si son agresivos, si no son agresivos, desde cuándo se ven. Es decir, tienen toda la información, toda, pero miles y miles de expedientes, no cientos, miles. ¿Qué podemos pensar ante una cosa así? Pues sencillamente que nos están mintiendo descaradamente, que nos están ocultando y que encima nosotros estamos pagando los impuestos y estamos pagando los sueldos y todo el armamento de esta gente. Juanjo, vamos a escuchar las noticias, pero después continuamos charlando. ¿Te parece? Muy bien. Lo dicho, llega la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con Juan José Benítez. También tenemos en la segunda hora del programa Materia Reservada 2.0. El Club Bilderberg se reúne dentro de muy pocos días en Dresde, en Alemania. Uno de los personajes más importantes y más terribles. Vamos a hablar mucho, largo y tendido sobre él, sobre Henry Kissinger, pero después de ponernos al tanto de la actualidad. Son las 2, la 1. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Uno de tus libros clásicos sobre el fenómeno OVNI es 100.000 kilómetros tras los OVNIs. Qué lejos queda, ¿verdad? Esa cifra, los 100.000 kilómetros. ¿Cuántas veces se puede escribir ese libro ahora? Bueno, yo ya soy muy mayor, ya no tendría fuerzas para escribir una cosa así, ¿no? Aunque sigo trabajando, sigo investigando, tengo un año por delante muy complicado de viajes y de investigaciones, creo que bastante interesantes. Pero no sé si lo escribiría, supongo que no. De todas formas, ¿cuántas veces has dado la vuelta al mundo tras ellos, tras los no identificados? ¿Perdiste la cuenta? Pues hubo un momento en que sí llevaba la cuenta, pero ya no la puedo llevar, pero pues son millones de kilómetros, no estoy exagerando, sin contar los viajes interiores, que esos son imposibles, ¿no?, de contar. Pero bueno, mientras el cuerpo aguante, pues ahí estoy. Y no dejas de trabajar, no dejas de investigar, no dejas de viajar. Prácticamente conoces el mundo entero, el presente, el futuro y el pasado, que es muy importante, porque en el pasado puede haber huellas que nos pueden aclarar mucho las cosas. Hemos hablado de Petra, pero hay muchos otros lugares que incluyen y que tienen en sus tradiciones, en sus mitos, pues lo que hoy llamamos ovnis, entonces se llamaba dioses. Sí. En el segundo volumen, precisamente yo dedico el primer capítulo, si no recuerdo mal, a a un montón de casos de ovnis en la antigüedad, demostrando con imágenes, con textos, con leyendas, con un montón de información que están aquí desde siempre. Es decir, que no es una cosa del siglo XX o del siglo XXI, no, es que vamos a ver, Alejandro Magno, cuando lleva a cabo el sitio de la ciudad de Tiro, en lo que es actualmente el Líbano, en el año 300 y pico antes de Cristo, cuando estaba desesperado porque no conseguía vencer la resistencia de la gente de Tiro,
de repente aparece un objeto discoidal en silencio, enorme, gigantesco, de color naranja, que se coloca encima de las murallas de Tiro y las derriba. Y eso permite a Alejandro Magno entrar en la ciudad y conquistar la ciudad. Bueno, claro, estas noticias que aparecen en muchos textos clásicos, ¿cómo las tengo que interpretar? Es complicado. Y hablando de dioses, muchas de las reflexiones que tú haces cuando te imaginas si existiera Dios, le das el lado femenino. ¿Por qué piensas que puede ser femenino Dios? Pues yo creo que por varias razones. Primera, porque el invento de Dios varón es un invento judío, básicamente. También lo pensaban los mesopotámicos y los babilónicos, pero básicamente Yahvé varón es un invento judío. Y el Yahvé varón es un desastre, es decir, es un fascista, es un racista, es un tipo que mata 1 millón de personas si uno se lee la Biblia como poco. Y sin embargo, yo entiendo que la idea del Dios con mayúsculas, del profundo, del Padre Azul, es todo lo contrario, es decir, es intuición, es el gran amor y por tanto lo femenino. Lo que pasa es que eso repugna a la mentalidad occidental. ¿Por qué? Pues porque la historia se ha ocupado siempre de decirnos que Dios es un hombre. Pero oiga, ¿por qué? Pero si lo verdaderamente sabio, hermoso e inteligente es femenino siempre. ¿Cómo te quiero, Juanjo? No lo digo por coba, lo digo por convencimiento. Es decir, es más, yo ahí en Al sur de la razón lo repito varias veces. Todo lo que merece la pena es curvo. Precisamente, sin embargo, no era nada curvo, que me lo enseñaste y me lo estuviste contando tú. La leyenda que habla del dios de Petra, de uno de los dioses que llegan a ese lugar en una especie de Q en el pasado. Y ese testimonio está ahí y nos hemos olvidado de él y sin embargo está ahí. Y las reconstrucciones, yo guardo en una de mis repisas la representación que hay de ese dios, de ese visitante de otro mundo, que es fantástica y fascinante, ¿eh? Sí, yo recuerdo que cuando investigué varias veces allí con los beduinos y con toda la gente de Jordania el descenso del dios Dusaru, esa especie de gran caja con ojos que bajaba al principio en el Sinaí y en los tiempos precisamente de Moisés, yo me quedé espantado y alucinado y maravillado, porque lo que me estaban contando estas gentes, que está plasmado, como tú bien dices, en esas figuras prismáticas como frigoríficos o cajas, pero con ojos, pues bueno, pues es lo que llamamos hoy objetos volantes no identificados, ¿no? Que bajaban y que bajaron muchas veces. Lo que pasa es que luego, pues bueno, los textos supuestamente sagrados, como la Biblia, pues se han ocupado de tergiversar la historia y de contárnosla de una manera diferente. ¿Y eso qué significa? Pues que en esa época, hace 3.300 años, allí bajó mucha gente del cielo, pero mucha gente. También el mundo de los dogones que tú has tratado e investigado, ¿verdad? En Mali, un lugar que ahora está sufriendo muchísimo, eso de lo que nos hablabas antes, el extraño mundo del terrorismo internacional, pero en Mali las tradiciones de los dogones lo que nos están contando es precisamente eso, visitas de seres de otros mundos, o lo que podemos interpretar hoy por tal. Sí, es una historia bien bonita, bien fascinante, hace aproximadamente, no se sabe con seguridad, unos 1000 años. Bueno, pues ahí esa tribu del este de Mali, los Dogon, pues realmente cuentan, a mí me contaban cosas que yo verdaderamente estaba alucinado, ¿no? Y es que bajaron unas arcas del cielo donde había unos tipos que eran mitad hombres y mitad peces, y que vivían en el agua dentro de las arcas, y que estos tipos pues les enseñaron todo lo que sabían, desde la metalurgia al maquillaje, en fin, un montón de historias, la agricultura, etcétera. Y también los mataban. Sacaban unas lenguas bífidas estos seres
los gnomos les llamaban, y les extraían la sangre. Y lógicamente los mataban. Por eso les tenían y les tienen tanto miedo. Al sur de la razón es el último libro de Juanjo Benítez. Dentro de muy poquitas semanas, meses, se va a publicar Solo para tus ojos, precisamente en ese libro que se acaba de publicar, con ilustraciones originales del autor. Hay que recordar que JJ Benítez es también un gran dibujante. En Al sur de la razón hablas del silencio. ¿El silencio es tu aliado o tu enemigo, Juanjo? El silencio es un aliado siempre. Por lo menos en mi caso, es decir, yo adoro el silencio, lo necesito, sueño con el silencio y bueno, y es mi máxima aspiración. Al final, llegué en silencio, Bruno, y espero que me pueda ir en silencio. ¿Y nos recomiendas que estemos escuchando nuestra luz interior o nuestra voz interior? Por supuesto, ojalá, ¿no? Ojalá la gente escuchara más sus pensamientos, por no llamarlo de otra manera, porque las cosas cambiarían. Juan José Benítez esta noche en La Rosa de los Vientos. JJ Benítez, como siempre, es un placer inmenso charlar contigo. Juanjo, muchas gracias. Un beso. Muchísimas gracias a vosotros y suerte. Juan José Benítez, y estuvimos y ahí me presentaste a un personaje fascinante que nos acaba de marchar y se acaba de ir, Fernando Múgica, un personaje extraordinario que demuestra que una de las formas de supervivencia tras la muerte es precisamente dejar huella, y él dejó mucha, ¿no? Sí, Fernando, bueno, era un periodista de raza, de los que ya casi no quedan o no quedan. Y además en su vida personal pues era un tipo muy singular, ¿no? Era un señor con mayúsculas, en fin. Yo me lo pasé muy bien con él constantemente. Lo tuve en el colegio a mi lado, en el pupitre, y durante 11 años en el colegio, y después, bueno, pues la vida nos separó, pero el periodismo nos volvió a reunir. Y efectivamente en Petra en Jordania fue una de las ocasiones en las que yo tuve la fortuna de teneros a ti, por ejemplo, y a Fernando, ¿no? Como dos. Yo pienso que tú eres un gran periodista, un gran reportero, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Yo aprendí. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, un libro que nace de una luz interior, una luz que todos tenemos, que no nos tenemos que olvidar de eso, que cada uno la debe buscar, ¿no? Pues sí, esa es la razón del libro, es decir, llevar a la gente al pensamiento más profundo, que busquen en sí mismos, que no se desesperen y que sepan que, bueno, que hay una luz siempre en el interior, ¿no? Al sur de la razón también es el libro que podemos identificar en parte como un amor geográfico tuyo por el sur, por Barbate en concreto. Sí, es un amor eterno además. Un amor que se inició ya en los primeros años de tu vida que pasaste allí, ¿no? Pues sí, yo me llevaron a Barbate cuando tenía 3 años, 1949, y vamos, tú no eras ni proyecto siquiera, y bueno, mi padre me cogió de la mano, me llevó a la playa y me dijo muy serio, la mar. En femenino, ¿no? Y me enamoré. Mucho ese día tuvimos una cena, entre las muchas que tuvimos, pero una reunión en la que estabas tú, estaba Blanca, estaba Fernando, y yo asistía, estupefacto, maravillado, divertidísimo, que estabais recordando algunos de vuestros viajes, algunas de vuestras aventuras, y hay muchas que me marcaron en lo que contabais, pero había una cuando fuisteis con pico y pala hasta Alemania a buscar los restos de Hitler, tú y él, directamente en el coche, y ahí teníais la pala, ¿no? Eso era periodismo de verdad. Sí, eso fue en enero de 1973, con un frío espantoso en Berlín Oriental. Bueno, pues la noticia que había surgido en los teletipos días antes es que habían encontrado la tumba de Hitler. Y bueno, pues no encontramos, por supuesto, ninguna tumba, no existía tal tumba, y bueno, pues me ocupé de cavar dicha fosa
y de sacarla en los periódicos en primera plana, pero bueno, después nos reíamos muchísimo, ¿no? Pero lo pasamos francamente mal. Qué bueno era aquel periodismo, ¿no? El periodismo de raza, el periodismo de portazo que tú le llamas, el periodismo que no sé si se sigue realizando o no, que se tiene que luchar para poder llevarlo a cabo, ¿no? No, yo creo que ese periodismo está o bien agonizando o ha desaparecido, es decir, Fernando Múgica era uno de esos reporteros, Manuel Eguineche era otro monstruo, Miguel de la Cuadra Salcedo, que te voy a contar, bueno, pues este tipo de gente que hacía un periodismo de interés humano por encima de todo y que eran audaces, valientes, pues bueno, esto, las ruedas de prensa e internet yo creo que lo están matando. Y es una lástima, ¿no? Porque lo que la gente quiere cuando oye un programa de radio como el tuyo, o cuando lee la prensa o ve la televisión, lo que verdaderamente le importa es el interés humano. Es decir, a mí la política y la economía, pues bueno, son muy interesantes, pero menos. Precisamente que ahora que hablas de política, fíjate que dentro de unos días se reúnen los personajes, los miembros, los cabezas visibles del Club de Virtú. En este libro, en Al sur de la razón, le dedicas una buena diatriba, precisamente a hablar sobre ellos, sobre los políticos, sobre los que mandan. Absolutamente. Es que la mar, el oleaje, Barbate tiene una magia especial. Lo tiene todos los sitios. Tú has estado en muchos lugares, pero parece que Barbate, el sur, marca un poquito tu vida. Este libro, sin embargo, se escribió hace bastante tiempo, ¿no? Pues si no recuerdo mal, hace 11 años. Lo que pasa es que, como siempre, pues bueno, la editorial no se sabe qué pasó. Ahí se quedó, entre papeles, entre cajones, entre gente más o menos presentable y bueno, y ahora lo han sacado. Pienso que quizás han acertado, porque es un libro que en estos momentos tiene más sentido y más razón de ser que hace 11 años. Cuando publicaste ese libro, cuando hiciste las ilustraciones que acompañan a cada una de las reflexiones, de las ideas que expones, he descubierto que en varias de esas ilustraciones que pones fecha, el lugar, algunas están en Amán, otra en Petra, otra en el Mar Muerto, y descubro, bueno, pero si ese viaje estuve yo con